Espérenme un segundo, un segundo, un segundo. Bueno, ya está grabando, entonces para poder dar inicio a esta grabación, quisiera saber que están de acuerdo en que se grabe esta sesión del componente práctico de ecofisiología. Pueden decirlo a voz o escribirlo por el chat de la red. Sí, señora, estamos de acuerdo. Listo, vale, sí, señora, muchísimas gracias. Eh, Bueno, entonces, como les dije, muchachos, vamos a dar inicio a esta primera sesión del componente práctico de ecofisiología. Como ustedes bien sabido, este curso es teórico práctico y tiene esta sesión de componente práctico, pues no lo pudimos hacer virtual porque pues solamente son 24 estudiantes, de los cuales pues se encuentran en varias zonas del país y pues eran muy poquitos y pues nos dieron la opción de que lo pudiéramos hacer, como son poquitos, lo pudiéramos hacer virtual. Y como yo soy la directora pues del curso, pues yo soy la encargada de realizar esta sesión. Es importante la asistencia al momento de que ustedes ingresaron. Se debían registrar o bueno, de todos modos el sistema, lo bonito de Meet es que él nos arroja quienes asisten, cuánto tiempo, como cada vez que entran, cuánto se demoran, si realmente entraron y se salieron, o sea, todo eso lo reporta el sistema. ¿Listo? María Fernanda Cerdas me pregunta por el chat que tiene una pregunta, no importa si no puedo inscribirme desde la plataforma, ya que esta no me dejó. ¿Cuál plataforma, María Fernanda? ¿Eloy? ¿Cuál plataforma será? María Fernanda, tienen opción de prender el micrófono, todos pueden prender el micrófono, la cámara, si la quieren prender también, todos tienen la opción de poderla prender y prender el micrófono. La plataforma de Login, asumo que es la que usted me está preguntando. No, todos deben inscribirse en Login. Acabo de revisar. Ok, tranquila, no hay ningún problema. Sí, deben ingresar al OIR. Yo abrí espacio para todos los SEAD donde tenemos estudiantes. Entonces, si usted pertenece, un ejemplo, al SEAD, voy a poner el ejemplo, alguno de ustedes, espérenme, yo reviso acá y les doy con el ejemplo exacto y les voy verificando. Espérenme a ver si me deja compartir la pantalla y les voy explicando. ¿Listo, María Fernanda? Para que usted le quede claro y lo puedan hacer. ¿Quién no lo puede hacer porque la plataforma no lo dejó o porque, bueno, por X o Y razón? Me escriben al correo interno del curso y yo con todo gusto les colaboro. ¿Estamos viendo la pantalla? Muchachos, ¿están viendo la pantalla? Esta es el OIR. ¿Lo estamos viendo? Sí, señora. Listo. Entonces, estos son los componentes prácticos que yo abrí para ecofisiología. Bueno, es que yo solo tengo varios componentes, pero entre ellos tengo ecofisiología. Entonces, ecofisiología abrí para Valledupar, para Turbo, para Sogamoso, para Sagún, Popayán, Palmira, Medellín, José Acevedo y Gómez, Florencia, Facatativá, Dos Quebradas, Bucaramanga, Barranca y Acacías. Por ejemplo, en Barranca no se ha inscrito nadie. Entonces, vamos al ejemplo ¿quién fue la que me escribió? Espéreme que es que estoy compartiendo pantalla. María Fernanda, ¿usted a qué SEAD pertenece, por ejemplo? Entonces, para hacer el ejemplo, María Fernanda, usted que me hizo la pregunta, vamos a hacer el ejemplo. ¿A qué SEAD pertenece? O sea, el SEAD es donde usted se matricula, donde hizo papeles, donde siempre. Exacto, al SEAD de Valledupar. Perfecto. Entonces, acá tenemos Valledupar, yo lo abrí, sí, Valledupar. Ahí ahí todavía hay espacio, solamente se ha inscrito Astrid Marleni y Elena Elizabeth. Entonces, ahí todavía hay cupo. Van a ingresar a la plataforma OIL. Recuerden que es acá en esta, no sé si me están viendo la plataforma de la universidad.
O sea, a mí me sale diferente a como les sale a ustedes, pero digamos que a ustedes les aparecen los cursos en los cuales están inscritos y en la partecita del curso les aparece poder registrar su componente práctico. Entonces, al momento de registrarlo, los bota a la plataforma OIL. Ustedes están, cada uno pertenece a un SEAT, o sea, a una zona. Zona Centro Oriente, zona Boyacá, zona Sur, zona Caribe, ¿sí me entienden? Entonces, cada uno, en este no vamos a tener problema. Ahí les va a decir dónde hay el cupo, ¿sí? De la zona donde ustedes están inscritos y se inscriben. Si alguien por algún motivo, me faltan 5 personas por inscribirse, solo tengo inscritos 19, pero si alguien de ustedes de alguna manera, porque se le dificultó, no puede, así como María Fernanda que no ha podido, volvemos a intentar. Si no, me escriben al correo interno del curso, oigan muy bien, me escriben el nombre completo y el número de documento de identidad para yo poderles hacer la inscripción manual. A quien no pueda, realmente, porque nosotros los docentes, pues no tenemos eh, mm, no debemos ayudarlos a ustedes porque de pronto algún inconveniente o algo hay, pero profe, usted fue el que me inscribió. Pues en este caso sí les ofrezco la ayuda porque como es virtual y es solamente conmigo, pues no hay ningún problema. Pero cuando son varios docentes que apoyamos el componente práctico, pues sí nos curamos en salud. ¿Listo? Entonces, repito, para quienes no se han inscrito, que si tienen alguna dificultad, al correo interno del curso o al chat de acá de esta reunión, que el chat está abierto, o en el chat de atención a estudiantes o por mí, ustedes saben que yo contesto y vivo súper pendiente de ustedes. Entonces, por cualquiera de los medios de comunicación que tienen y los canales, me escriben y yo les colaboro, ¿listo? Pero sí es importante que hagamos eso porque por la plataforma OIL es por donde yo califico el componente práctico. Entonces, recuerden que esa nota es totalmente aparte a la nota del curso, ¿listo? Y de las actividades en las que estamos trabajando. Ya ahorita ya está calificada la actividad que acabamos de cerrar. Entonces, para que revisen sus notas y cualquier duda, inquietud, pues ya saben que por el correo interno del curso me las pueden hacer saber. Bueno, eh, listo, perfecto. Profe, listo. Perfecto, no hay problema. Es simplemente para que me quede registro, para cuando yo vaya a calificar, pues pueda ponerle la nota y ya les aparezca en plataforma cuando ya estemos cerrando. Todavía tenemos tiempo, pero debemos irlo haciendo. Vale, perfecto, María Fernanda, me alegra que lo haya podido realizar. Bueno, muchachos, estoy compartiendo en este momento pantalla. Quisiera saber si me están viendo, estoy proyectando la guía. ¿La estamos viendo? Sí, señora. Listo, espérenme un segundo. Listo, entonces, bueno, como les dije, bueno, vamos a dar inicio a esta primera sesión del componente práctico. Este componente práctico es muy bonito, es un componente donde lo que buscamos es que ustedes tengan la interacción y con un entorno que ya les voy a explicar qué es lo que deben hacer, pues debimos haberlo podido haber hecho presencial, pero bueno, yo ya les di las explicaciones pertinentes, pero igual el ejercicio práctico lo podemos hacer como se va a plantear el día de hoy. Bueno, en este momento, ¿qué se espera conseguir con estos resultados de aprendizaje que nosotros vamos a ver con la implementación de esta guía del componente práctico? Recuerden que la estrategia de aprendizaje que se utiliza para este componente práctico es aprendizaje basado en tareas. El curso es metodológico y el momento de la evaluación es intermedio. El puntaje máximo que ustedes van a adquirir, por eso es sumamente importante la asistencia al componente práctico, es de 150 puntos. Entonces, quien no asista a las sesiones
pues no va a tener los 150. O sea, el asistir no les da los 150, pero sí de alguna manera asegura un puntaje más de 100, que asistan a las 2 sesiones. Ya el otro restante lo da el informe que cada uno debe presentar. ¿Listo? Entonces, el ejercicio práctico es bien importante. Los resultados de aprendizaje que vamos a conseguir con esta guía es interpretar información técnica e investigativa sobre los efectos del cambio climático en las plantas, la relación que existe con todos esos mecanismos de adaptación que sufren las plantas al momento de ellas entrar en contacto con este cambio climático, ¿cierto? El segundo resultado de aprendizaje es proponer estrategias para la adaptación al cambio climático en sistemas agroforestales a nivel regional o a nivel nacional. Bueno, en este primer momento vamos a hacer una interacción. Yo les voy a hacer una retroalimentación. Muy buenas tardes. Una retroalimentación. Vamos a hablar un poquito sobre el cambio climático, sobre las diferentes la guía la tienen en el entorno de aprendizaje, muchachos. La guía está en el entorno de aprendizaje, esa es la tarea 5, si mi cabeza no me falla en este momento, pero ya les digo. La tarea 5, componente práctico, en el entorno la van a encontrar. Entonces, por ahí la pueden descargar. ¿Listo, Jason? Bueno, entonces continuamos con la lectura de la guía. Vamos a hacer esta primera parte, vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones que tienen los organismos a las contaminaciones ambientales, todos esos cambios morfológicos y fisiológicos que pueden tener los animales, los efectos climáticos y las estrategias de adaptación climático a sistemas agroforestales. Vamos a hacer en esta primera sesión, ¿qué es lo que busco? Pues hacer una retroalimentación de esa temática y al final, cada uno de ustedes vamos a armar como unos tipos de grupos de salas y vamos a hacer otro ejercicio. Pero a medida que vamos avanzando, pues yo les voy diciendo, ¿listo? No, Jason, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera partecita. Vamos a hablar un poquito. ¿Ya estamos viendo las diapositivas? Por favor, Sí. me van. Listo. Si tenemos Sí, señora. preguntas, si tenemos dudas, en la partecita de arriba del menú van a encontrar una manita, la levantan y a medida que vamos avanzando, pues les voy dando la palabra. ¿Listo? Bueno, como les dije, entonces esta primera sesión del componente práctico de ecofisiología, vamos a hablar un poquito sobre las interacciones que existe entre los organismos vivos y el medio ambiente. Esa relación que existe entre los organismos vivos y el medio ambiente es sumamente importante para entender y comprender aún más la razón de este curso de ecofisiología. Cuando nosotros estamos implementando estrategias para mejorar, para recuperar, para implementar sistemas agroforestales, es importante que nosotros, o no solo un sistema agroforestal, recuerde que existen diferentes formas de sistemas agroforestales que van combinados, que podemos combinarlo con agricultura, podemos combinarlo con especies forestales, podemos combinarlo agricultura, especies forestales o agricultura con especies o bovinas, equinas, bueno, con lo que tiene que ver con lo pecuario. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros conocemos de alguna manera esas interacciones del medio ambiente, tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales en las cuales nos encontramos y estamos haciendo ese análisis. ¿Por qué? Porque esas condiciones ambientales son necesarias conocerlas y tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque son recursos importantes para que los organismos puedan sobrevivir dentro de esas condiciones ambientales, ellas se puedan reproducir, se puedan sostener y se puedan reproducir de alguna manera eficiente. Como yo siempre suelo decirles a ustedes durante el curso y las web que hemos podido trabajar, es importante que entendamos algo. El hecho de que una especie, un organismo vivo, se adapte a ciertas condiciones no le da, digamos, las condiciones necesarias para sobrevivir.
como todo, hay algunos seres humanos que sobreviven a ciertas y determinadas condiciones, como yo, espérenme un momento, como hay otros que no. Entonces, es importante que esa interacción de los organismos vivos con el medio ambiente es un requisito fundamental, pero que el hecho de que la especie o el organismo, independientemente de sea planta, o sea un organismo de flora o un organismo de fauna, el hecho de que se adapte no quiere decir que pueda sobrevivir. Puede sobrevivir, como habrán otros que no. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera adicionarle algo o continúo? Bueno, yo necesito que me participen chinos porque así callados no vamos a participar. ¿Aló? ¿Me están oyendo, muchachos? Sí, señora, hasta ahora todo muy bien. Bueno, entonces esas condiciones ambientales que son importantes son, tenemos dentro de esas condiciones ambientales, tenemos los factores abióticos. ¿Cuáles serían esos factores abióticos? ¿Quién me puede decir? Eso lo hemos visto durante el curso. ¿Quién se va a ganar un puntico hoy adicional? El clima, el suelo, ¿Qué más? ¿Cuáles son los factores abióticos? Bueno, dentro de esos factores abióticos tenemos la temperatura, la humedad, la radiación solar, la velocidad del viento. Son todas La aquellas precipitación, características. Señora, no, que la precipitación también es un factor abiótico, ¿cierto? sí, señora. Todos esos factores climáticos, hidrográficos, edáficos, que de alguna manera, perdón, que de alguna manera interfieren dentro de esas condiciones ambientales. Entonces, cuando tenemos esas alteraciones de esas condiciones ambientales, pues los organismos van a tener diferentes adaptaciones, ¿cierto? El organismo se puede adaptar, van a tener cambios o adaptaciones tanto fisiológicas como morfológicas. Por eso es que algunas veces en algunas especies vemos que debido a todas esas condiciones ambientales, a esas interacciones que suelen ocurrir dentro del medio, hacen que ellas tengan cambios, tanto fisiológicos como morfológicos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa selección natural o de ese conjunto de organismos vivos, tenemos que ver la relación que existe entre el medio y el organismo, ¿cierto? Y cuando nosotros tenemos clara esa relación, ese organismo aprende a sobrevivir, aprende a adaptarse, el cuerpo o el animal o el organismo aprende a adaptarse a esas condiciones y cuando ya se adapta, pues como todo ser vivo, empieza a descender y llega el momento en que muere. No por las condiciones, o bueno, puede ser de alguna manera que esas interrelaciones o digamos esos cambios o esas condiciones ambientales hacen que de alguna manera pues la especie sea un poco más resistente o que de alguna manera ella vaya perdiendo resistencia, porque como todo ser vivo, pues de alguna manera ellas van evolucionando o van cambiando y esas adaptaciones de los seres vivos suelen ocurrir de diferentes formas. Los seres vivos se van adaptando, como les dije anteriormente, morfológicamente, fisiológicamente, etiológicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas adaptaciones morfológicas, podemos hablar del camuflaje. Sabemos que tanto especies de fauna como especies de flora tienen la capacidad de camuflarse. Entonces, algunas se adaptan a esas condiciones del medio para poder utilizar, digamos, eso sería como un medio de defensa que tienen algunos organismos y algunas plantas para poderse adaptarse morfológicamente a esas condiciones del medio. ¿Listo? Cuando hablamos de adaptaciones fisiológicas, entonces vemos que algunos, como digamos, algunos animales como los osos polares, tienen algunos pelitos y dentro de su piel tienen, y también existen algunas plantas que son resistentes a altas temperaturas, digamos, por ejemplo, podemos hablar del ficus, que es una especie que se adapta a condiciones demasiado altas
y ellas logran sobrevivir. Como por ejemplo, cuando uno va a un desierto y ve ese tipo de especies que son como la familia del ficus, como la familia de los cactus, todas esas especies, ellas tienen fisiológicamente, son termorreguladoras, que es una condición o una adaptación que suele tener algunas especies tanto de fauna como de flora. Otra adaptación que tienen los seres vivos, que es bien importante, es la etológica, que es el tema del cortejo, la forma de aparearse, también las condiciones del medio son importantes y de alguna manera interfieren en la evolución de la especie independientemente de qué tipo de organismo sea. ¿Listo? Entonces, esas adaptaciones al medio pueden ser de esas adaptaciones de los organismos al medio, puede ser, como les he venido diciendo, algunas adaptarse o simple y sencillamente morir. Puede existir las dos posibilidades. Entonces, hay adaptaciones de los organismos a distintos medios. Entonces, ¿cuál podría ser una adaptación? Hay especies que se adaptan a la escasez de agua. Por ejemplo, los cactus. Los cactus, ellos de alguna manera tienen reservas de agua que hacen que ellas duren, digamos, cierto y determinado tiempo sin recibir o tener escasez de agua. Lo mismo por ejemplo, se me olvidó el nombre, los que son de las familias bueno, ahorita les digo el nombre porque en este momento se me fue el nombre de otra especie que ahí está el jade, que son de la misma familia como de los cactus. Se me olvidó la especie en este momento. Ay, chicos, ahorita me acuerdo y les digo. Bueno, hay adaptaciones a la escasez de agua, hay otro tipo de adaptaciones que son a los cambios bruscos de temperatura. Hay especies que se adaptan a las temperaturas altas, hay especies que se adaptan a las temperaturas demasiado bajas. ¿Qué tienen ellas? Pues tienen condiciones tanto fisiológicas como morfológicas que hacen que de alguna manera ellas sean resistentes. Y eso va para cualquier organismo vivo. Hay otras que se adaptan a las condiciones de sales cuando hablamos de especies de ecosistemas marinos, de ecosistemas de agua dulce, de agua salada, pues digamos que no es lo mismo para un pez de agua salada mantenerse en las mismas condiciones de agua dulce. Habrán unos especies, hablando de peces, que se adapten a otras que ya pues no se van a adaptar y pues cuál es, digamos, el final, pues que sería morir. Entonces, esas modificaciones del medio por los seres vivos, algunas modificaciones del medio, podría ser el cambio de vegetación, el cambio de clima. Entonces, estas adaptaciones, lo que hacen los seres vivos dentro del medio es adaptarse, aprender a vivir, ¿cierto? Independientemente de qué tipo qué organismo sea, entonces los seres vivos se adaptan a ese medio en el que pueden vivir para asegurar una supervivencia de la especie. Entonces, por eso, digamos que la legislación es muy precisa en ciertas y determinadas, perdón, condiciones cuando usted quiere. Por eso cuando uno entra al país, casi siempre existen problemas cuando usted trae, ay, no, es que mi amigo allá en Australia me regaló una planta divina y yo la traje. No. Por eso es tan difícil yo poder introducir otro tipo de especies, sobre todo cuando es de otro país, digamos aquí a Colombia, hablemoslo aquí en este momento de Colombia, es difícil introducir esas especies. ¿Por qué? Porque no sabemos esa adaptación de ese organismo vivo, qué consecuencias va a traer para esa especie y esa especie, qué condiciones tanto morfológicas, fisiológicas vaya a tener. Puede traer algún tipo de enfermedad, puede traer algún tipo de reproducción de algún virus específico para un organismo, una planta, pues no nos vayamos más lejos como lo del COVID, ¿sí? Entonces, esas adaptaciones de los organismos a su medio permiten asegurar esa supervivencia dentro de la especie. Esto ha permitido que de alguna manera se dé la proliferación, o sea, el aumento o la abundancia de ciertas y determinadas
formas de vida dentro de un ecosistema tanto terrestre como acuático. Entonces, han habido muchas especies que de alguna u otra manera se han ido adaptando y esas adaptaciones de esas especies de alguna manera hacen que éstas se reproduzcan y se pueda mantener y sostener la especie. Eso va para cualquier tipo de organismo vivo. ¿Listo? Entonces, ¿vamos claros hasta acá o tenemos alguna pregunta? Vamos claros, Oh, profe. claro. Listo, perfecto. Bueno, como yo les dije, existen diferentes formas de adaptación, entonces adaptarse a morir, entonces en la naturaleza los seres vivos dependen de adaptarse, entonces algunos se adaptan a las concentraciones de sales, otros a la escasez de agua, a los cambios bruscos de temperatura, a la falta de oxígeno, ¿cierto? Entonces eso cuando hablamos en relación, digamos, a esas adaptaciones, tanto morfológicas como fisiológicas. Vamos a hablar un poquito de esas adaptaciones cuando hablamos del margen de tolerancia, que es importante que tengamos en cuenta este concepto. El margen de tolerancia se distingue de dos formas, en organismos euriocos o en organismos estenoicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa relación que hay del margen de tolerancia que existe, cuando nosotros hablamos de los organismos euriocos, es un amplio margen de tolerancia. Entonces, son bosques demasiado, por ejemplo, hablamos de esos bosques que son demasiado densos, que son de temperaturas, de climas templados, que tienen un margen de tolerancia, o sea, que son demasiado amplios. Un margen de tolerancia es el margen de resistencia que este tipo de organismos tienen. Lo contrario, la antítesis serían los organismos estenoicos, que tienen un estrecho margen de tolerancia. Entonces, por ejemplo, en la selva tropical. En la selva tropical es muy decadente de alguna manera o estrecho ese margen de tolerancia. Es muy difícil que alguna especie logre sobrevivir a esas condiciones. Entonces, ahí podríamos hablar de los organismos estenoicos. Entonces, aquí les voy a explicar de alguna manera más teórica cuáles son los organismos estenoicos y cuáles serían los organismos euriocos. ¿Listo? Las especies euriocas son aquellas que representan un amplio rango de valores para los factores ambientales, o sea, que ocupan una mayor superficie, que ocupan un mayor territorio, que poseen un estrecho, que son demasiado amplios, ¿sí? Que digamos que de alguna manera los organismos o las especies que se encuentren en relación con este tipo de organismos, ellos son más resistentes, ¿sí? Mientras que las especies estenoicas poseen un estrecho rango, ocupan menos superficie y menos territorios específicos, o sea, son espacios un poco más reducidos, pero con condiciones un poco más agrestes y más fuertes, que hacen que de alguna manera los organismos no sobrevivan y pues no se reproduzcan y no se adapten a esas condiciones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de toda esta relación de los organismos, este rango de equivalencia que existe dentro de las especies para ellos poderse, digamos, adaptar a esas condiciones, este concepto quiero que lo anoten allá en sus apuntes del curso de ecofisiología, porque es una definición importante para ustedes como ingenieros agroforestales, como agrónomos, que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la definición de la valencia ecológica de los organismos? ¿Por qué es importante o por qué quise traer a colación este concepto? Porque es el campo, el intervalo de tolerancia que tiene una especie. Entonces, de pronto cuando ustedes estén implementando, señora Mónica, dígame, tiene la palabra. Tutora, sí, lo que pasa es más, esa valencia ecológica, ese término para mí es nuevo, yo nunca lo había escuchado. Ah, ok, sí, por eso lo quise traer, porque como estamos hablando de adaptaciones,
y lo más seguro, porque sé que a todos les va a ir muy bien y van a ser excelentes profesionales, en alguna implementación de algún proyecto de reforestación o en algún proyecto agroforestal, pues vamos a hablar de esa valencia ecológica de los organismos. Entonces, por eso lo copié así, tal cual, para que ustedes lo copien allá en sus apuntes y lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ya vuelvo a compartir. Espérenme que me salí. ¿Ya estamos viendo? Listo. Entonces, ¿cuál es la definición de valencia ecológica de los organismos? Entonces, la valencia ecológica es el campo o el intervalo de tolerancia de una especie respecto a un factor del medio, como la luz, como la humedad, como los nutrientes, la temperatura, el pH, etcétera, etcétera, que actúan como un factor limitante. Entonces, si en algún momento de su profesión le van a decir, necesitamos tener claro la valencia ecológica de tal especie, vamos a saber que esa valencia ecológica de ese organismo es la capacidad o la resistencia de la tolerancia, hablemoslo en tolerancia, es el campo o la medida que tiene para una especie poderse adaptar a esos factores ambientales o a esos factores del medio. ¿Listo? Entonces, la forma como ella se puede adaptar, esos intervalos, o sea, cómo ella se va mostrando, cómo ella se va, de alguna manera, las alteraciones que puede ir teniendo a esos factores del medio, ¿cierto? Entonces, esa es la definición de valencia ecológica. ¿Alguien había alzado la manita? Ángel, la señora. Ángel, alzaste la manita. Cuéntamelo. No estamos oyendo a Ángela. ¿Y tienes el micrófono prendido? Sí. Si de pronto estás con audífonos, sería importante que te los quitaras porque a veces cuando hablamos por audífono no podemos hablar. No, Ángela, no la escuchamos, ¿cierto, compañeros? ¿O soy yo que tengo? No, pero yo tengo buen internet. Bueno. Si tienes alguna pregunta, Ángela, si veo que hay problemas con el micrófono, pues la podemos escribir por el grupo, por el chat, perdón. Bueno, Ángela, los transgénicos, pues digamos que de alguna manera podríamos decir que sí, porque los transgénicos son especies que han tenido alteraciones, pero no tanto a las condiciones del medio, sino alteraciones genéticas. Entonces, no podríamos hablar de valencia ecológica como tal, porque la valencia es más el intervalo o las formas como una especie se adapta a las condiciones del medio, ¿sí? Más no ya esas alteraciones genéticas como son los transgénicos. Entonces, no lo podríamos tomar, digamos, como valencia ecológica. ¿Listo, Ángela? Bueno, vale. Entonces, seguimos en nuestro tema, esas interacciones de los organismos con el medio, también tenemos que ser conscientes y podemos hablar de esa valencia ecológica, de la tolerancia ambiental y el punto óptimo que puede tener una especie o un organismo cuando ya tenemos una tolerancia y tenemos una adaptación al medio.
Entonces, esas condiciones ambientales, cuando ya el organismo está adaptado a esas condiciones, digamos que esa tolerancia ambiental permite esas variaciones o fluctuaciones, tanto temporales como espaciales, que puedan existir en las condiciones del medio. Entonces, cuando ya tenemos una tolerancia ambiental y el punto óptimo de tolerancia de una especie o de un organismo vivo, pues hay supervivencia, hay un crecimiento óptimo y hay una reproducción de la especie. Por eso yo les decía a ustedes que era importante, de alguna manera, poder determinar cuál era esa tolerancia que podía tener una especie, y cuando la especie ya está totalmente adaptada, pues es mucho más fácil que ella sobreviva. Pero el hecho de que se adapte no quiere decir que no vaya a morir. Puede que se adapte de alguna manera, pero no a todas las condiciones, y puede ser el exceso de luz o el exceso de humedad o la radiación solar, la falta de oxígeno, las mismas, otro tipo de especies, tanto vegetales como animales, pueden hacer que la especie no se adapte y muera. ¿Listo? Pero como aquí estamos hablando ya, digamos, de cuando ya existe una interacción, ya existe una tolerancia ambiental, pues tenemos un punto óptimo, y ese punto óptimo se consigue cuando ya el organismo puede sobrevivir, puede crecer y puede reproducirse. Entonces ya tenemos una tolerancia ambiental, perdón, y un punto óptimo de esa especie. Bueno, lo que les había dicho, la valencia ecológica, el intervalo del rango de tolerancia de una especie respecto a un factor determinado. Entonces, esos factores son la temperatura, la salinidad, digamos, las condiciones del medio que de alguna manera pueden adaptar. Entonces, se pueden adaptar. Entonces, para entender un poco más la tolerancia ambiental, vamos a hablar dos punticos importantes que son las consecuencias de la ley de la tolerancia. Entonces, un primer punto importante para que tengamos en cuenta es que un mismo organismo puede tener un margen amplio de tolerancia para un factor y un margen pequeño para otro. Lo que yo les decía anteriormente. Puede que una especie se adapte a ciertas, o sea, que tenga un margen amplio para adaptarse o sea tolerante a ciertas condiciones, pero a otras no. Entonces, digamos, esa podría ser una de las leyes de tolerancia. Y una segunda ley de tolerancia es que los organismos con márgenes amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen más posibilidades de estar extensamente distribuidos, o sea, que son más fáciles de sobrevivir, crecen más fácil, se reproducen más fácil. Entonces, digamos que de alguna manera esa especie va a mantenerse y a sobrevivir más que los que tienen un rango un poco más bajo. ¿Listo? ¿Queda entendido hasta acá cuál es esa ley, cuál es la valencia ecológica, la ley de la tolerancia, que es más o menos el rango, la forma que tiene un organismo vivo de adaptarse a esas condiciones? Entonces, la ley de la tolerancia, las consecuencias de la ley de tolerancia, perdón, es lo que permite es que algún organismo de alguna manera se adapte a unas y a otras condiciones no, o la segunda ley sería que se adapte totalmente a todas las condiciones y la especie pueda sobrevivir. ¿Listo? Entonces, existen modificaciones del medio. Existen diferentes modificaciones del medio, entonces hay algunos seres vivos que se adaptan, ellos producen sus cambios y se adaptan a ese medio. Entonces, aquí como la imagen lo que hace es que ustedes entiendan aún más esa relación que existe cuando hay modificaciones y cuando una especie se adapta. Entonces, algunas modificaciones que pueden presentar algunos organismos cuando ya tenemos esa tolerancia, tenemos ese nivel de tolerancia en una especie. Entonces, ¿cómo se manifiestan o cómo una especie puede de alguna manera mostrar esos cambios, ¿cierto? O esas modificaciones. Entonces, algunas especies, las raíces de las plantas se disgregan en las rocas y facilitan la aeración. Entonces, cuando de alguna manera, digamos, existen árboles o especies
que sus raíces se salen de la tierra, entonces digamos es una forma también de uno ver que hay una afectación, algo está pasando a esa especie, puede que no, que le falte algún nutriente, no se adaptó, digamos, a las condiciones del suelo, tiene poca oxigenación, tiene pocos nutrientes, son muchos factores. Entonces, pero de alguna manera nos permiten poder determinar esas modificaciones del medio para los seres vivos. Las playas calizas están formadas por caparazones de microorganismos, la acumulación de esqueletos de corales pueden generar islas, las lombrices remueven y airean la tierra, fertilizándolo y aportando materia orgánica. Entonces son diferentes formas que podemos encontrar, digamos, en esas adaptaciones que pueden existir dentro de los organismos vivos, ¿cierto? Entonces, uno de las diferentes formas o podría yo decir que el mayor efecto que está haciendo es a que se generen adaptaciones, que haya cambios dentro de las especies, son los efectos del cambio climático en las plantas. Entonces, esos efectos y esas alteraciones, digamos, han dejado muchas consecuencias como el calentamiento global, la deforestación, la disminución de ciertas y determinadas especies, tanto de flora como fauna. Entonces, para finalizar esta primera sesión, vamos a ver el siguiente video. Por favor, me dicen si escuchan y si lo ven. ¿Listo? ¿Están escuchando y lo están viendo, muchachos? Creo que no hay sonido, profe. ¿No? No tan raro. Esperen. No, profe, yo estoy viendo, pero no estoy escuchando. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. No sé por qué la vez pasada me pasó lo mismo. No sé Creo cuál que será. tiene que dejar de compartir y volver a compartir como con el sonido de todo el equipo. Sí, espéreme, vamos a hacer eso. Espere. Ya no estoy compartiendo, ¿cierto? No, señora. Están viendo la pantalla de Google. Ahora sí ven el video. ¿Y están escuchando? No, profe, señora. sigue en silencio. Miércoles. ¿Qué será? No entiendo. ¿Qué será? Ah, ya sé qué pasó. Ahora sí creo que sí me van a escuchar. Esperen. Están viendo el video, ¿cierto? No están escuchando nada. ¿Ven el video? Sí, No, el señora. video no, profe. Ahora sí se escucha. Listo, profe, sí. La producción de alimentos
conlleva una serie de procesos que generan grandes emisiones sin implicar ningún tipo de producción de energía. ¿Qué procesos son estos? La principal actividad emisora de gases de efecto invernadero de la producción alimentaria está vinculada a la ganadería vacuna y se debe a la emisión de metano que se produce como resultado de los procesos digestivos característicos del ganado rumiante. Estos animales poseen sistemas digestivos capaces de degradar grandes cantidades de celulosa con procesos de fermentación en los que se produce metano como producto secundario. Esta actividad es la principal emisora debido a dos factores: el gran volumen de producción y la intensidad emisora del vacuno. La segunda actividad más intensiva en la producción de emisiones es el cultivo de arroz. La mayor parte del arroz cultivado en todo el mundo se realiza con variedades que requieren la inundación de los terrenos de cultivo durante varios meses del año. A lo largo de ese tiempo, la materia orgánica del sustrato se degrada por microorganismos en condiciones anaeróbicas. En este proceso se genera gas metano, que asciende y se difunde a la atmósfera. La tercera actividad importante en la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver también con la agricultura, y es la fertilización del suelo. En la actualidad, la principal forma de enriquecer los suelos agrícolas es mediante la adición de sustancias que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en los sustratos. Este nitrógeno participa en varios procesos químicos en los que se produce amonio y posteriormente nitratos, que acaban transformándose en un óxido de nitrógeno, gas de efecto invernadero que se filtra del suelo a la atmósfera. Por último, hay dos actividades emisoras menos importantes que las anteriores, que son la gestión de estiércoles y la quema de residuos procedentes de las cosechas. En la gestión de estiércoles se dan procesos similares a los que acabamos de ver relacionados con el metano y el óxido de nitrógeno. Y la quema de residuos procedentes de las cosechas es una fuente de dióxido de carbono derivado de la combustión de materia rica en carbono. El metano tiene un poder de calentamiento 20 veces superior al del dióxido de carbono. Y el dióxido de nitrógeno es 200 veces superior. Listo, ¿Usted está buscando una muchachos. Ay, residencia Dios. permanente? Listo. Un segundo, Luis. Bueno, entonces, esta primera sesión lo que buscaba es retroalimentar de alguna manera toda la importancia que puede tener todas esas adaptaciones, todos esos cambios, cómo de alguna manera el cambio climático, las diferentes, digamos, condiciones del medio afectan una especie, un organismo vivo. ¿Listo? Entonces, para la segunda sesión, que está programada para... Sí, señora, ya ahorita les paso en las diapositivas. Yo como les voy a pasar las diapositivas. Ah, no, mentira, las diapositivas. Sí, yo les paso las diapositivas, ahí está. Ya le paso el link del video porque el nombre, ahorita lo busco. ¿Listo?
Se llama adaptaciones del cambio, algo así. No me lo sé bien, pero ya les di, ya se lo paso. Listo, entonces la segunda parte de este componente práctico, que es la partecita que ustedes van a realizar solitos, pues es la práctica que van a hacer en campo. Pues desafortunadamente lo tienen que hacer solo porque pues no sé hasta qué punto para los mismos integrantes del curso de ecofisiología que estén en la misma, que estén cerca y que la puedan, digamos, puedan ir a hacerla. Creo que es como complejo porque sé que son estudiantes de varias zonas del país. Entonces es individual. Listo, entonces los estudiantes van a visitar un sistema agroforestal. A lo mejor muchos ya lo habrán hecho en cuando tuvieron la sesión de componente práctico, los de ingeniería agroforestal, ya más o menos tienen idea qué es un sistema agroforestal. Pues los de agronomía también, pero digamos que los de introducción a la ingeniería, ellos ya tuvieron una visita o en la práctica, digámoslo, en el primer semestre, la tuvieron. Entonces van a visitar un sistema agroforestal que les permita recopilar información sobre las adaptaciones del cambio climático. De esta manera van a desarrollar las siguientes actividades. Tenemos una actividad B y una actividad C. En la actividad A, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una caracterización. Van a describir todas y cada una de las diferentes características agroclimáticas de ese sistema agroforestal o de esa finca, ¿sí? Porque es visitar una finca. Esas características agroclimáticas como la localización, la altitud, la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la radiación solar, qué tipo de suelos y vegetación, todo eso lo pueden encontrar en fuentes secundarias. Por ejemplo, en los POT de los municipios, en los EOT de los municipios, cuando de alguna manera si es una ciudad que podemos buscar cuál es la radiación de Vélez, por ejemplo, cuál es el tipo de vegetación y de suelos que podemos encontrar en la provincia de Vélez, Santander. Y en la literatura, digamos, la infografía de alguna manera nos va a proporcionar. Entonces, los esquemas de derramiento territorial o los que están dentro de los municipios también tienen esas informaciones. Entonces, digamos que esas son informaciones secundarias que pueden consultarla vía internet. ¿Listo? Entonces, actividad A es muy fácil. La actividad B, van a hacerle una entrevista al propietario de ese sistema agroforestal. Van a entrar a interactuar con él, le van a hacer una serie de preguntas teniendo como base, por eso, esta primera sesión. Digamos que con las diapositivas, con lo que hemos hablado y con lo que hemos visto durante el curso, tenemos ya las herramientas suficientes para poder entablar una relación, una conversación, más bien, con el agricultor y poder preguntarle cuáles son los componentes de su sistema agroforestal, cómo está conformado ese sistema agroforestal, hace cuánto tiempo lo estableció, cómo el cambio climático de alguna manera ha afectado el desarrollo de las especies, si de pronto él tiene sembrado alguna especie en específica y la tiene sembrada hace cierta cantidad de tiempo, si ha tenido plagas, si ha tenido pérdidas de alguna manera de cultivos, no sé, una interacción de ver cómo, preguntándole a él cuáles han sido esos componentes del sistema y qué ha afectado el cambio climático, de qué manera ha afectado el establecimiento de ese cultivo. ¿Cuáles han sido las posibles adaptaciones de las plantas al cambio? ¿Qué estrategias de adaptación ha implementado en el sistema agroforestal? Todo eso ustedes van a tomar apuntes y al final pues van a estructurar y organizar toda esa información. Van a tomar fotos. Mire, muchachos, yo siempre les digo a mis estudiantes, tanto los componentes prácticos presenciales como virtuales, que han sido realmente muy pocos, casi todos son presenciales, a mí no me interesa que me llenen los informes de 1000 fotos, porque yo no necesito poner 1000 fotos para decir una cosa o para mostrar una cosa. Yo puedo poner 2, 3 fotos muy bien tomadas, muy buenas y puedo mostrar muchas cosas. Listo, entonces la idea no es que me llenen el informe de 1000 fotos.
sino que las fotos que vayan a utilizar sean fotos que realmente pues nos sirvan como soporte para sustentar la información recolectada. ¿Listo? Y la actividad C que deben hacer en esta segunda parte es realizar el recorrido, observar todas las características morfológicas de las especies vegetales. Ya sabemos cuáles son esas características morfológicas y van a elegir una sola especie de ese sistema agroforestal y le van a hacer una caracterización. Entonces, como una especie de herbario, podríamos decirlo, pero de una sola especie. Entonces, le van a hacer las características generales de las hojas, del tronco, de los frutos, de las flores, como lo que más o menos se hace en un herbario. ¿Sí? Y de ser posible, si existe la posibilidad de poder analizar, hacerle las características a la raíz, pues lo van a hacer. No vayan a ir a llegar allá a dañarle los árboles al señor dueño de la finca porque pues esa tampoco es la idea. ¿Listo? Entonces, mientras observan, van preguntando cuáles podrían ser las adaptaciones de esa especie frente al cambio climático, van recolectando la información y van haciendo su registro. Entonces, en este caso específico, que tienen que recolectar una especie, pues deben tomarle fotos, ¿sí? Porque como lo vamos a hacer es de manera virtual, pues tienen que sustentarlo de alguna, entonces tienen que montar su trabajo bien, su informe bien montado, y en la siguiente sesión, que es para el 24 de junio, al azar, cierta cantidad de estudiantes van a sustentar su informe. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan y visiten ese sistema agroforestal, tengan la interacción, recolecten la información lo mejor posible y deben hacer un informe. Entonces, ese informe, espérenme un segundito. Bueno, con la información recopilada en campo, van a elaborar el informe en un documento Word, pueden utilizar de plantilla la misma guía, simple y sencillamente que borran pues el contenido y usan la plantilla de la universidad. Tiene que llevar una portada, tiene que tener introducción. Entonces, la introducción ahí les explica muy claramente cómo se hace una introducción, cuál es el tema del trabajo, dónde se realiza, por qué se realiza, cuáles son los objetivos de aprendizaje, de acuerdo con el resultado 4, que está arriba en la guía, diseñar un objetivo que el grupo espera alcanzar con el desarrollo de la actividad. La metodología, elaborar un diagrama de actividades especificando lo que realizaron. O sea, la metodología es en medio de un diagrama. O sea, ustedes organizan toda su información. Los resultados presentan de forma ordenada la información recopilada en la actividad A, en la actividad B y en la actividad C. Y deben hacer un análisis. Entonces, ese análisis, ¿de qué consta? Realizar una comparación de las características morfológicas observadas en la especie vegetal en campo con los datos registrados en fuentes secundarias. Entonces, ese es el ejercicio más importante. Todo es importante, pero este análisis es importante porque ahí podemos ver cuáles han sido las diferentes, ahí entraríamos a utilizar el término de la valencia ecológica. Ahí vamos a ver esa valencia ecológica, las diferentes transformaciones que pueden haber habido. Puede ser, como puede que no, hayan habido alteraciones en esa especie que ustedes vayan a escoger. Entonces, este punto es muy importante porque pues vamos a poder ver en las diferentes especies, porque como vamos a trabajar individual, tenemos 24 especies diferentes que podemos ver qué adaptaciones han podido tener. Digamos, van a una finca y van a encontrar un cultivo de café. El café en cada uno de sus órganos, en su clasificación morfológica, tiene unas condiciones específicas, ¿cierto? La literatura los dice, pero cuando ustedes estén en campo,
Van a ver el fruto, van a ver la raíz, bueno, si pueden ver la raíz, van a ver el fruto, van a ver las hojas, van a ver las semillas, van a ver algunas si están florecidos, pues vamos a poder ver la flor y vamos a poder ver cuáles han sido los cambios que puede, según la literatura, con lo que yo estoy viendo en campo, cuáles son esas características morfológicas o esos cambios que puede presentar esa especie. No se vayan a preocupar si no las encuentran, porque puede que no las haya. Pero sí es importante que cuando hablen con el dueño de la finca, le pregunten qué tipo de variedad, en el caso si, digamos, alguien tiene café, o por ejemplo hablamos de guayaba, o de pronto hablamos que existen cítricos también que han tenido, digamos, modificaciones. Entonces, es importante esa información que ustedes recopilan con el dueño para poder hacer ese análisis. Deben hacer unas conclusiones, debe haber un registro fotográfico, máximo 5 fotos, lo que les dije, no van a llenar el documento de fotos, y la bibliografía, porque van a tener que utilizar muchos referentes bibliográficos. Recuerde que esta debe ir en normas APA. Eso lo deben hacer de manera individual. ¿Cuál va a ser la forma de entregarlo? La forma de entregarlo es enviándolo al correo interno del curso. El plazo máximo que yo les puedo dar para que me suban ese informe es hasta el 30 de junio. O sea, tienen toda esta semana, estas 3 semanitas para hacer la visita, para ir a hacer su práctica, tomar las evidencias, recolectar la información. Si tienen dudas, si tienen preguntas, ustedes saben que me tienen ahí en el curso, me escriben por el Meet, me escriben por el correo interno, por el foro, por donde quieran, que ustedes saben que yo siempre les voy a contestar. ¿Listo? Entonces, es importante, la segunda sesión está organizada para el 24 de junio. Entonces, esa va a ser a las 9 de la mañana, es un sábado. Entonces, la idea es que hagamos una especie de sustentación no todos, porque pues sería muy extenso, pero sí hagamos el ejercicio para ver como tenemos estudiantes de varias zonas del país, pues es bonito el ejercicio poder ver qué adaptaciones, qué cambios pudieron haber encontrado en la especie que hayan trabajado o encontrado dentro de ese sistema agroforestal que vayan a visitar. ¿Listo, muchachos? No sé qué preguntas puedan existir referente a esta segunda partecita de la práctica. Pregunten ahora o callen para siempre. No, mentiras, pregúntenme. ¿Qué dudas tienen? Buenas noches. Profe, yo tengo una inquietud en cuanto al análisis. ¿El análisis se hace de acuerdo a la especie que uno ha escogido o tiene que ser en general de todas las especies? ¿A cuál análisis hacemos referencia? ¿Al análisis de la comparación de las características? No, de la especie. Ah, ok. De la especie. Sí, señora. Espéreme un segundo que está rezando la manita. Juliet, señora. Juliet, no le estoy escuchando. Muchachos, recuerden que la guía la tienen en el entorno de aprendizaje, la tarea 5. Por favor, la descargan. Yo ya por el chat de acá de la reunión ya les acabo de pasar el video. Les voy a pasar las diapositivas para que les sirva, pues, para tener como insumo para poder montar, digamos, la entrevista que le vayan a hacer al agricultor. Jason, señor. Profe, una pregunta. Entonces, ¿quién determina o no que hay una adaptación es en base a la bibliografía o al dueño, pues, si es una adaptación como tal? Se me dice que no siempre se presentan, ¿cierto? No, puede que la especie... en la bibliografía si sí o si no.
la especie son muchas condiciones. Recuerden que las adaptaciones son del medio, ¿no? Entonces, digamos, hay que preguntarle al agricultor de alguna manera, digamos, puede que en el momento, bueno, voy a traer un ejemplo. Aquí en Guabatá, en una finca, sembraron como 50 árboles de aguacate Hass, ¿sí? Y en una zona, en una parte del terreno, no se dieron. Se murieron, se amarillaron, o sea, la especie no se adaptó. Entonces, hicieron el análisis de suelos y determinaron porque era la raíz del aguacate Hass, ella en su crecimiento encuentra una piedra o una roca o una raíz muy gruesa de otro árbol y hace que ella no tenga, o sea, si la raíz no tiene la libertad de extenderse, ella digamos que de alguna manera se tronca y se muere el árbol. Entonces, eso fue lo que pasó, que esa parte del mismo terreno donde se había sembrado, esa parte era lleno de mucha roca. Y eso permitió que la especie, el aguacate Hass, en ese caso del ejemplo que estoy poniendo, no se adaptara a esas condiciones. Entonces, esa información en ese caso se las dio el dueño de la finca cuando empezaron a interactuar y les comentó que eso era lo que había pasado. ¿Listo? Entonces, esa interacción con el dueño es importante. Cuando usted, digamos, va a escoger, volvamos al ejemplo del café. Usted le va a coger una hoja, le va a coger un fruto y usted lo va a analizar o lo va a comparar con lo que está en la bibliografía, con lo que está en los libros, con lo que la teoría ya lo escribió. Y si usted ve que de pronto el fruto que usted tenga ya en la finca cambia de color o de pronto tiene algo que hace que sea diferente, pues usted lo anota. Ese es el ejercicio. O puede que no, puede que usted la especie que escoja, realmente la especie se adaptó y no tuvo ninguna adaptación y el señor, pues el agricultor le dijo, no, nosotros lo sembramos, preparamos el terreno, lo sembramos tantas especies, no se perdió ninguna, entonces no hubo ninguna adaptación. Pero eso es casi imposible, ¿no? Porque siempre hay pérdidas. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio. No sé si fui clara. Listo, profe. Sí, señora. Clara, muchas gracias. Vale, listo, sí, señor. Ay, pues madre, ¿tiene el laboratorio el 24? Bueno, listo, no hay problema. Entonces, mira, ahí como que están juiciosos porque la verdad ustedes me tienen muy, muy contenta porque están de un juicioso en ese curso, pero sí me tienen que asistir a la web, en la tercera web, que es el 15, que es la tercera y última web que voy a hacer del curso. Entonces, si ahí nos queda un espaciecito, si tienen dudas o preguntas, pues recuerden que me pueden encontrar. Entonces, no se preocupen por el 24. Si tienen laboratorio, asistan a su laboratorio y el plazo máximo para la entrega del informe del componente práctico, yo les voy a dejar esa información en el foro del componente práctico. Se lo voy a dejar en cada grupo hasta el 30 de junio. ¿Listo? Entonces, más no puedo hacer, más no puedo ampliar. Ya como que fui muy buena ejemplo. ¿Listo? ¿Qué otra duda tenemos? No, señora, con gusto. Con gusto, que les vaya muy bien en esos laboratorios. A mí me interesa es que asistan a sus componentes prácticos, que aprendan, que sean buenos profesionales, que aprovechen todas las ventajas y los docentes que tienen dentro de los cursos. Señora Astrid, dígame. Astrid, señora, ¿le abro el micrófono? Allá. Ya, Señora. ¿me escucha? Sí, Es señora. que mi pregunta es que si el informe yo lo podría hacer con la compañera Elena Herrera, porque nosotras somos del mismo municipio. Y estar en el mismo. Ah, bueno, sí. Si Sí, les queda fácil, sí. Sí, sí, nosotras vivimos cerca. Ah, listo, perfecto. Vale. Pero entonces, si van a trabajar las dos, me escogen dos especies. Listo. ¿Listo? Ok. Sí, y
Profe, y la otra clase es el 15 de junio. El 15 de junio tenemos la tercera web. Sí, señora. ¿A qué hora? A las 6. A las 6 de la tarde. Ok, Pero profe. yo les voy a ir recordando, no se preocupen. Pero sí para que se vayan agendando, porfa. Ok, profe, gracias. Vale. No, señora, con gusto. ¿Qué más preguntas hay, muchachos? Si alguien más tiene la posibilidad de poder trabajar con alguien, con un compañero que esté cerca, que le quede cerca, me avisa y escogen 2 especies. ¿Listo? Los que trabajan Profe, individual, yo tengo una una. pregunta. Señora. Lo que pasa es que yo me encuentro en campo. Yo ya llevo aquí un mes trabajando haciendo un inventario forestal para un proyecto minero. Entonces, Ujú. básicamente, pues lo de la visita y lo de la finca, le quería preguntar si a mí esa información que yo pueda colectar visualmente, obvio está fuera del proyecto al que estoy trabajando, eh, puedo hacer como un mix, entre comillas, porque las visitas aquí me quedan muy difícil. Puedo entrevistar incluso al guía con el que me ayuda a Pero medir, a marcar los datos. usted está dentro de un sistema agroforestal, ¿no dice que están implementando un sistema? No, estamos haciendo una caracterización para un licenciamiento ambiental. Pero hay especies. Y hay algún Sí, sistema claro, agroforestal, debe haber un grupo de especies. Ahí lo puede hacer, tranquila, lo puede hacer ahí. Tiene material para hacerlo. tengo Y mucho. bastante, entonces eso quería saber, pues ¿Sí? porque realmente ya aquí no puedo salir aparte del campamento como a hacer una visita como tal, pero puedo usar como a las personas de la localidad que trabajan conmigo, Sí, claro. las... Hágale, de Listo. una. Está en el cuento, como se dice, está en la mantequilla, pues termínese de untar. Muchas Sí, gracias. sí, no hay problema. Listo. Vale. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Quién más dijo yo? Bueno, entonces, muchachos, si no hay más preguntas, no hay más dudas, les deseo todas las bendiciones del mundo, que el Señor los proteja, que sigan juiciosos trabajando, sigan trabajando muy juicioso en esta actividad que acabamos de iniciar, que el 15 vamos a hablar, cómo la deben hacer o qué deben hacer. Todavía tenemos tiempo, pero los espero el 15. Ahorita podemos aprovechar este como espaciecito que tenemos todavía espérenme un segundo, les digo, esta actividad se acaba el 24, pues pueden ir trabajando, pueden ir digamos, haciendo sus aportes, pero aprovechar, digamos, si digamos, esta semanita, si no van a trabajar en la actividad, aprovechen el tiempo para ir a hacer la práctica. ¿Listo, muchachos? Entonces, les deseo todas las bendiciones de nuevo. Cualquier duda, ustedes saben que tienen canales suficientes para encontrarme y yo colaborarles y pues sí, resolverles las dudas. Los que faltan por inscribirse, por favor, en la plataforma OIL, hacerlo. Quien no pueda hacerlo, se comunica conmigo por el correo interno, señora Mónica, y les colaboro con mucho gusto. Profe, si yo voy a preguntar aquí en el SEAT de Turbo si ya salieron a esa práctica. O sea, yo tuve una práctica primera, ¿cierto? El primer semestre. O Pero sea, ¿cómo era... así? ¿Usted ya había visto esta materia, este curso? No. Yo tuve práctica fue de sistemas agroforestales, Ah, ok. ¿cierto? Introducción de sistemas agroforestales. Pero entonces ahora yo no he visto nada de ecofisiología. ¿Cómo así que no ha visto nada? No entiendo. Pues, o estoy confundida. Creería. Sí, o sea, yo puedo ir a cualquier finca. A cualquier finca, sí señora, la que usted escoja. Un sistema agroforestal, hija. O Listo. sea, no se compliquen la vida. Un sistema agroforestal donde ustedes puedan ir, que vean que hay especies, que hay un sistema silvopastoril, que hay un sistema pastoril o un sistema agroforestal de solo especies forestales, como su compañera Manuela, que dice que está allá, otros que están en una finca que tienen cultivo de café, de guayaba, no sé, lo que les quede fácil. Ah, No listo, es sí, señora. necesario que se compliquen la vida, hija, no, y no Sí. necesita ir con nadie, usted solo lo puede hacer, porque Bien. pues el tema es de que no se hicieron en los SEAD porque no habían docentes. O sea, es que Ah, son muy bien. poquitos, ustedes son solo 24 estudiantes. Entonces,
Ah, pero listo, lo pueden hacer solita. Cualquier Gracias. duda, pues me escriben, no se preocupen. ¿Listo? Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, entonces de nuevo un placer haber estado con ustedes, volver a verlos. Cuídense mucho, que el Señor y la Virgen los guarde y los proteja. Una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Amén.